Y les habíamos anunciado que íbamos a tener un tema muy importante y es cómo pasan las palabrotas o esas palabras que dicen nuestros pequeños en casa. Y para eso ya está con nosotros Alexandra, ella es psicóloga clínica. Alexandra, bienvenida en Apuros. Julia, mucho gusto. ¿Cómo estás? Qué rico compartir con ustedes este programa. Bueno, Alexandra, ¿por qué nuestros niños resultan con palabrotas en la casa? Bueno, realmente es algo que se espera, ¿cierto? Normalmente en la niñez o en la adolescencia temprana, y los padres reaccionan de una manera muy sorpresiva en muchas ocasiones cuando los niños resultan con ese comportamiento. ¿Qué es lo importante? Cómo la reacción de los padres frente a este tipo de conductas de los niños, porque si bien no se espera a tan temprana edad, lo más importante es cómo los padres intervienen frente a esto que socialmente se espera. Muy bien, Alexandra, y entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo reaccionar? Porque resulta y acontece que hay una práctica que los padres que no son conscientes del amor por sus hijos, mentiras, no, yo no puedo entrar ahí a juzgar, pero hay una práctica y es el castigo. Cuando entonces se dice una palabrota, si aquí en esta casa no se dicen palabras, entonces venga, le lavo esa boca con jabón, y se le lava violentamente la boca con jabón al niño, que para que no vuelva a decir palabras a manera de castigo. ¿Cómo debemos reaccionar los padres frente a esta situación? Bueno, mira, Juan Pablo, ahí hay algo primero desde la psicología que nosotros tenemos que aprender, y es que se llama el aprendizaje vicario. ¿Y qué pasa? Es una teoría del aprendizaje que propone que los niños, ¿cierto?, aprenden de acuerdo a los modelos o los comportamientos que ellos ven en sus padres o en sus figuras más tempranas. Entonces, claro, si los padres de familia constantemente están con estas conductas agresivas, que le mojan o que le pegan y que incluso a veces terminan hiriéndolos como una agresión verbal, obviamente los padres en este momento, ¿cómo deberían de reaccionar? Con una actitud más de cariño, más de empatía. Incluso algunos niños también a veces en las edades más tempranas requieren que ustedes les aclaren el concepto, ¿cierto? Porque en nuestra cultura, por ejemplo antioqueña, digamos en este sentido, muchas veces son palabras que ellos nunca han escuchado y que en su contexto familiar pueden tener muchas dudas o inquietudes. Entonces también ustedes como padres estar muy preparados para esa respuesta asertiva y adecuada. Y también obviamente con el mismo amor y la misma empatía reconocer que cuando actuamos de manera muy agresiva, también eso puede generar consecuencias muy graves en la personalidad del niño. Bueno, en el caso de en la casa, en el hogar, se tiene como una vida familiar tranquila, no se utilizan palabras oeces, los papás, digamos, en su cotidianidad no se les escucha decir palabras, pero el niño llega de pronto del colegio con algunas palabras o groserías. ¿Qué pasa ahí? ¿Se debe acudir al docente o al profesor, en este caso, para mirar de dónde viene, o se sienta con el niño a dialogar? Ven, ¿de dónde sacaste esta palabra? ¿Quién se la escuchó? ¿Cómo se hace ese proceso cuando uno sabe que es de externos, no necesariamente tiene que ser del hogar? Claro, mira, yo creo que lo primero importante allí que debemos hacer es sentarnos con el niño, ¿cierto? Porque digamos que a veces podemos tener una actitud muy intrusiva con ellos, como de alarmarnos. ¿Y usted por qué está diciendo eso? ¿Pero quién te enseñó eso? Y hasta le pegamos, ¿cierto? Realmente esa no es la forma de entrar en esa empatía con el niño. Lo que debemos hacer es establecer contacto con el niño, tener un ambiente tranquilo, cariñoso, y ya indagarle, bueno, mi amor, ¿quién te enseñó esa palabra? Ay, la escuchaste de un compañerito. Y ya, si es necesario, si vemos que es una conducta muy persistente y que vemos que el niño ya se torna un poco agresivo, ¿qué podemos hacer? Ya hablar con la docente, la encargada del grupo, para mirar cómo se puede intervenir esto, porque lo que pasa con los niños es que a veces puede ser como escalaje. Empiezan diciendo una grosería, ya después empiezan pegándole al compañero, y esa conducta agresiva, como persiste en el tiempo, después puede ser un niño que puede tener una predisposición incluso a un trastorno psicológico o a una aversión en el ámbito escolar. Alexandra, ¿cuáles son los agentes transmisores de lo que pueden hacer que nuestros hijos imiten esas palabras? ¿Ellos de dónde las pueden adquirir? Bueno, principalmente sus figuras de apego, especialmente sus padres o sus cuidadores principales, ¿verdad? Son los primeros agentes, lo que te explicaba ahorita, el aprendizaje vicario. Si el niño ve que en su casa, con las personas que comparte la mayor parte del tiempo, hay una conducta agresiva, él inmediatamente, por aprendizaje, lo va a notar. Y yo he escuchado a muchos niños, incluso en la práctica clínica o en los mismos familiares de uno ve que esas palabras son muy persistentes en su cotidianidad, en su hogar. También otras personas en su mismo contexto sociocultural del barrio, ¿cierto? Los mismos amiguitos con los cuales comparten
contraparte en su barrio también son agentes que pueden llevar al niño a decir palabrotas como diríamos nosotros. Sí. O también, digamos, en su mismo contexto escolar, los compañeros de clase también son una fuente de influencia para los niños en este momento. Muy bien. Bueno, Y- Dale, Pau. es muy común que las palabras o estas palabras se vuelven muy repetitivas ya en el vocabulario, como que se toman como hábito. Nosotros como adultos muchas veces tenemos una o dos palabras que se nos pega y todo el día la mencionamos, la decimos. ¿Qué pasa si de pronto nuestros niños no hicieron o no tienen más palabras, pero hay una que la dicen y como que usted ve que ella ve que es inconsciente y no ha sido capaz de, pues ya lo ha reprendido, ha conversado con él, pero la sigue diciendo? ¿Hay alguna técnica que nos pueda permitir o algunos elementos de apoyo que nos pueda permitir que el niño, digamos, saque de su léxico esa palabra? Claro que sí, mira, con los niños funcionan mucho las técnicas de reforzamiento. Entonces, por ejemplo, cada vez si tú te das cuenta que el niño dice una palabra grosera, podemos decirle, si tú, por lo menos, cuando tomas conciencia de que la dices, si yo me doy cuenta, te voy a dar un premio y vas a hacer algo que te guste cada vez que no la digas. O también podemos utilizar de pronto un cartel con un superhéroe que al niño le guste mucho y vamos a colocar las palabras que el niño dijo en ese día, el número, y cada vez que las diga, si lo va reduciendo, también podemos premiarlo con algo. Sin embargo, también apelaría a algo y no que necesariamente sea un premio físico, ¿cierto? También es importante que nosotros como padres, cuando el niño dice algo lindo, también se lo reforcemos, porque eso también queda a nivel cerebral marcado, queda esa huella anémica. Entonces no simplemente que el niño se centre solamente en lo negativo que mis padres me dijeron, sino que también cuando yo digo una palabra linda y que también provenga de mí como agente primario de ese refuerzo positivo, el niño también lo reconozca y eso pueda ir disminuyendo esa palabrota. Muy bien. ¿Cuál es el impacto, Alexandra, que tienen las palabrotas en la educación de los hijos? Bueno, mira, primero, Juan Pablo, es importante contarles un poco a nivel neuropsicológico. Uno no creyera, pero tiene un efecto muy grande. ¿Por qué? Por ejemplo, la mamá coge al niño, o tú como papá en este caso, lo acaricias, lo abrazas. Resulta que cada vez que hacemos esto hay como un disparador químico. Entonces, toda nuestra sustancia cerebral, todos estos disparadores aumentan la producción de serotonina y de dopamina. La serotonina en este caso, ¿qué aumenta? Los estados del ánimo, regula los estados del ánimo. Y la dopamina también se encarga de la cognición, de la conducta, del aprendizaje, del sueño. Entonces, cada vez que yo como padre hago esto con mi hijo, aumento esa gratificación en ese vínculo padre e hijo. Entonces, imagínate cuando decimos palabrotas, es que tú eres un tonto, eres un tarado, no sirves para nada. Lo que estamos aumentando es que este niño se ponga tenso, que se ponga nervioso y que posteriormente reaccione de una manera agresiva. O sea que sí hay un impacto, y quién lo creyera, porque a veces esas palabrotas hacen parte de nuestro hablar, de nuestro decir, lo vemos como tan común, Coloquial. tan coloquial. Alguien podrá decir, no, es que a mí el decir palabras no me define, eso realmente no me afecta ni afecta a nadie, pero vemos que sí, o sea, somos lo que nos comunicamos, somos lo que expresamos. Y ya lo vimos también en un tema anterior aquí en Apuros, y es que las palabras tienen poder. Y si estas palabras son para maldecir, para criticar, para regañar, para utilizarlas en estos contextos donde realmente no estamos comunicando cosas positivas, pues van a tener, obvio, un impacto en nosotros. Claro, y mira que de hecho hay algo muy importante, y es que el niño se percibe a sí mismo de acuerdo a las creencias, expectativas de sus padres o de sus figuras de apego. Entonces, claro, si el niño siempre recibe una palabra soez, una palabra de desagrado, de desafirmación, eso que va a terminar afectando su autoestima, su autoconcepto, lo que diríamos en psicología los autoesquemas, ¿cierto? El autoconcepto, cómo el niño se ve a sí mismo, la manera de quererse a sí mismo, también su autoimagen. Por eso vemos que ahora tantos niños que, por ejemplo, van a la práctica clínica, que me ha tocado también atender, uno ve que desde el principio los padres, cuando tienen un estilo de crianza muy autoritario, incluso permisivo, ¿cierto? Vemos esas consecuencias en el desarrollo de su personalidad, que luego se van a ver en la adolescencia o en la adultez, esa inmadurez psicológica porque no recibe esa gratificación en ese vínculo. Bueno, aquí vimos algunas caídas graciosas que nos divierten, pero yo creo que uno como papá sí se debe asustar mucho cuando un niño o nuestro hijo de verdad sí se cae, o nuestro sobrinito sí se cae de verdad y se aporrea. Y por lo menos todas eran graciosas. ¿Lo que dice Juan Pablo? Sí, es verdad, Pau, uno sufre mucho, uno no quiere ver a sus hijos en esta situación, son imágenes que lo marcan a uno mucho. Hace poco
lo viví con mi hijo, él estaba montando en bicicleta y empezó a bajarse de una manera muy especial porque cada vez se divertía y se reía más al bajarse por la lomita. Y en esas como que yo me confié y dije, no, ya es todo un experto de la bicicleta, le está siguiendo los pasos a Mariana Pajón. Entonces yo me alejé más como para que él recorriera más. Y, graso error que cometí, porque la bicicleta en algún momento se le fue de control por una piedrita y fue al piso. Pero nada Nuevamente tenía su casco puesto, el golpe lo recibió directamente con la cabeza, pero uno queda muy impactado. O sea, en ese momento el papá sale, no, aquí no pasa nada, mejor calma todos, sanemos, cuidemos, carguemos. Pero ya a la noche, por allá a las 11 de la noche era uno dándose esos golpes. Yo, ¿por qué lo dejé? Si tan solo hubiera tenido más cuidado y la lágrima aquí, o sea, es muy impactante, pero eso pasa, son las cosas que nos ponen diariamente en apuros. Así es, bueno, Alexandra, retomando el tema, veníamos hablando de esas palabras groseras, de esas palabras obeses que de pronto los niños pueden tener, y en algún momento estas palabras pueden ir acompañadas de alguna agresión, o de empezar a decir la palabra y levantar la mano, o de decir la palabra y pegarle a algo al escritorio, al cuaderno, tirarle el lapicero, el lápiz. En algún momento los niños, estas palabras van acompañadas de esto. Mira, Pau, yo creo que es importante revisar en cuanto a eso que me preguntas algo, y es que como los papás, su reacción tiende a estar acompañada de este tipo de comportamientos, uno podría decir, sí, listo, reaccionó de esa manera porque no supo controlar sus impulsos. Pero digamos los papás, que yo he escuchado historias que ante una reacción agresiva o no esperada de su hijo, le ponen la mano en el fogón. ¿Cierto? Porque le dio mucha rabia o porque el hijo hizo algo que no esperaba. O sea, es importante que los padres en este punto revisen también cómo es su reacción y cómo es su comportamiento a la hora de querer corregir el hijo para que eso no se siga perpetuando. Es decir, uno podría tranquilamente expresar, listo, mi niño hizo esto, yo voy a pegarle a esto. Socialmente a veces se nos pueden salir estas palabras, ¿sí? Pero lo que yo les explicaba ahorita, y creo que es importante volverlo a retomar, ese vínculo y esa relación humana va a categorizar muy importantemente incluso cómo el niño se percibe biológicamente. Por eso niños que normalmente reciben un reforzamiento negativo, palabras oeces, por X o Y cosa, bien sea porque se cayó o porque la mamá se aporreó, porque el papá no llegó o porque llegó borracho, lo que sea, eso hace que ese vínculo o se deteriore o se gratifique a través de autonomía, de confianza y de cariño. Y por eso uno ve que niños cuando no reciben ese reforzamiento positivo de sus padres, es decir, ese cariño y esa empatía, son niños hasta más débilmente físicamente. Alexandra, y en el caso contrario, si en vez de darles ese castigo, lo que hay es una celebración, como llega el niño y dice, paputa, ay, miren, dijo paputa, otra vez, ¿cómo? Paputa, ay, nos reímos y luego le llamamos a los tíos, mire, otra vez. Y así con esa y muchas otras palabras que ellos pueden decir, que ellos ni siquiera saben qué significa, pero la están diciendo y como padres les celebramos. Bueno, en este caso, Juan Pablo, creo que es importante también mirar qué tipo de educación quieren impartir también los padres a sus hijos, ¿cierto? Porque si a temprana edad no cuidamos este tipo de repertorio y de palabras, de ese diálogo interno, ya después, ¿qué le vamos a enseñar, cierto? ¿Y qué le vamos a explicar? O cómo vamos a hacer para que no las digan, porque suele suceder que quien ya involucra ciertas terminologías en su vocabulario, después no es capaz de quitarlas. Claro, de hecho, mira que algo es fundamental, y es que de acuerdo a esas creencias y expectativas de los padres, el niño se ve a sí mismo. Entonces, si mi papá toda la vida me dijo, mi amor, es que eres lo máximo, tú vas a salir adelante, yo voy a estar aquí contigo, claramente, no solamente a nivel neuropsicológico y a nivel psicológico, el niño va a sentir esa autoestima reforzada, sino que también pensemos, un niño que te dicen tonto, bruto, estúpido, es un niño que claramente en esa celebración, ese repertorio se va a perpetuar tanto que ya después, cuando esté en la adolescencia, va a decir, no, es que yo soy un problema. Es que, mami, ¿usted qué me está diciendo si es que yo no encajo en ninguna parte? Porque desde aquí, desde la casa, yo soy un conflicto para ustedes, pero era porque la mamá, cuando hacía algo inesperado, ay, sí, usted es el dolor de cabeza de este hogar. Entonces, claro, esas palabras se instauran a nivel bioquímico en nuestro cerebro y la persona va actuando conforme a lo que ya ha procesado.
Bueno, este tema va más allá porque no solamente es lo que se dice, sino que realmente en el cerebro sí empieza a generar como cierta conexión y cierta, como lo dice usted, sustancia química que hace que o los niños se apeguen más a esa palabra o quieran sentir como, no sé si la palabra sea adrenalina cuando sueltan determinada palabra, que es muy normal. Bueno, Alexandra, digámosle o hablemosle a los padres de familia, a los cuidadores que nos están viendo, como esos tipsitos, esos elementos claves a tener en cuenta cuando sus niños o cuando sus alumnos empiezan a decir ciertas palabras. ¿Qué debemos hacer? Bueno, vamos a hacer, yo primero les invito como un tip a hacer un experimento. Que cada uno en su casa piense una palabra fea que el papá o la mamá le hayan dicho y que se contacte con esa emoción que sintió en ese momento. Y vamos a ver que a nivel cerebral y a nivel emocional ha generado grandes impactos. Pero hagamos también el otro experimento. Cuando me dijeron, lo hiciste súper bien, eres el mejor hijo, estoy orgulloso de ti, eso también que nos genera a nivel emocional. Sí, yo creo que esto es importantísimo para también contactarnos cómo las palabrotas sí generan influencia en nuestros hijos. También me parece súper importante educar en positivo, es decir, que cuando mi hijo haga una conducta adecuada, yo le pueda decir que lo hizo muy bien. No quiere decir que constantemente estemos diciendo lo hiciste súper bien, no, pero sí saber que educar no significa humillar, ¿cierto? Y que al mismo tiempo podemos tener presente de que cuando el niño no hizo algo bueno que yo esperaba, también educarlo y explicarle cuál es el comportamiento adecuado en esta situación, porque eso también es formarle su conciencia, ¿cierto? Es también formarlo en criterio y formarlo como un buen ciudadano, como un buen estudiante y como un buen hijo y como un futuro padre de familia, ¿cierto? Que eso también es muy importante. Otro tip muy importante es que promovamos también el sentido del perdón en la familia, que cuando yo me equivoque o le diga a mi hijo algo malo, mi amor, perdón, se me fue un poco la mano, me equivoqué, porque el errar es de todos y a veces se nos salen, como ustedes dicen, palabrotas en cualquier momento de rabia, pero que nos contactemos también con las consecuencias que eso puede generar en mi hijo y que un gracias, un perdón, un te lastimé, también nos hagan el ambiente familiar crecer como personas y madurar psicológicamente. Incluso con los niños les va a ayudar mucho también a tolerar las frustraciones y a ser empáticos en el ámbito escolar y en el ámbito también incluso afectivo, ¿cierto? Con su futura pareja. También, ¿qué le recomendaría yo? Fundamental en este punto, que nosotros no solamente en el ámbito escolar, sino también en el ámbito familiar, nos permitamos también reconocer que esas palabras positivas, y educar en positivo no significa que yo siempre voy a estar diciendo cosas y cosas para que el niño se sienta bien, no necesariamente implica eso, implica que yo como adulto o como profesor, como educador, como compañero, lo que sea, también reconozca que en esa persona hay emociones, hay pensamientos y hay sentimientos. Y en la manera en que yo me vinculo con el otro, así también el otro se va a percibir. Alexandra, ya lo hablamos un poquito, pero quisiera que quedara muy claro ese punto con respecto a los castigos. Pues lo hablábamos antes con lo del jabón en la boca, pero si vuelves a decir una palabra, te reviento la boca. O sea, si se presentan entonces estas palabras, ¿debe haber castigo o cómo debe ser entonces la forma para que él deje de decir? Bueno, mira, realmente eso es un debate en la psicología. Hay unos que están por la línea del castigo físico y otros por los que no, ¿cierto? Yo como psicóloga que he podido tratar pues con mis pacientes y todo esto, es mirar qué significa el castigo, ¿cierto? Reprender qué tipo de conducta, qué quiero extinguir yo y qué quiero que el niño deje de hacer. Y eso va a implicar, obviamente, que yo voy a pegar con una chancla o con el fogón o que le voy a pegar, pues mejor dicho, y lo dejé súper herido. Obviamente ahí estábamos hablando de un maltrato, ¿cierto? Y que obviamente eso tendríamos que evitarlo a toda costa en nuestro hogar. Que sí es importante que nosotros como padres de familia y nos pongamos de acuerdo cómo queremos intervenir en este tipo de castigo, es decir, si lo vamos a hacer a través de la palabra o incluso hay padres que también vengan con correa, ¿cierto? También yo diría qué tipo de correa es, cómo le estamos pegando, incluso porque a veces muchos padres lo hacen es con rabia, porque es que usted hizo algo que yo no quería. Y es que realmente no es así, es porque yo quiero el bien de mi hijo, quiero que él madure, que crezca como persona. Entonces, en el fondo, yo tipificaría que hay castigos que sí totalmente
o sea, hay que extinguirlo, ¿cierto? Porque realmente no, y porque hay muchos niños que también te dicen, papá, es que te va a llamar al bienestar familiar, a la policía de infancia o adolescencia. Claro. También hace parte de manipulación y como padres también tenemos que identificar eso, cómo es una conducta manipuladora, pero también cómo quiero yo acercarme a mi hijo, si desde la palabra o si desde el golpe, y cómo voy a generar más empatía, porque sabemos que cada niño es un mundo, ¿cierto? Y que puede haber uno que sea más inquieto que otro, más travieso. Entonces, como papás, contactarme con lo que es mi hijo, biológicamente, psicológicamente y espiritualmente. Y eso también me va a permitir a mí saber cómo lo voy a corregir. Y yo creo que este tipo de castigos y la forma como uno o los papás empiezan a educar a los niños también va en la edad. No es lo mismo que un niño de 3, 4 años empiece a decir ciertas palabras a que de pronto el niño ya a los 10 años, 11 años empiece a decir las palabras. Yo creo que ahí también debe cambiar un poquito la forma en que se castiga, se reprenden o en la forma en la que se les dice cómo debe ser el tema o que está bien o está mal. Claro, por ejemplo, imagínate un adolescente. Pues a un adolescente no le vas a decir, es que te me vas a quedar en la cama acostado y no vas a salir. Pues, o sea, un adolescente no te va a reaccionar así. Por la etapa que está crítica de ajuste a su edad, a su identidad, a su autoestima, obviamente con los adolescentes es comunicación. O sea, llegar a acuerdos. Lo mismo con un niño tú le dirías, bueno, te me vas a quedar ahí un ratico y hasta que no te diga yo no te vas a parar. O sea, según la etapa evolutiva va a cambiar ese tipo de castigo. Alexandra, gracias por estar aquí con nosotros, por permitirnos aprender de tu experiencia y sé que muchos padres pues, y madres y cuidadores en sus casas pues también hoy algo les ha quedado con respecto a algo que está en nuestra cultura, que se nos chisporretea a nosotros, que también se lo vamos a llegar a escuchar en algún momento nuestros hijos y que es bueno, es muy bueno tenerlo en cuenta. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros televidentes? ¿Dónde te pueden seguir? Bueno, mira Juan Pablo, en este momento tengo con unos compañeros, también colegas, un centro que se llama Essential. Sí, nos pueden encontrar en @Essential con @med y el teléfono es 305-278-4928. Es un centro psicológico que brinda asesoría psicológica individual, de pareja, familiar y también de niños, adolescentes. ¿Sí? También tenemos servicios de psiquiatría, neuropsicología y orientación vocacional. Y bueno, las puertas quedan abiertas para ustedes si quieren acceder a estos servicios. Claro que sí, las puertas también aquí abiertas de En Muchas Apuros gracias. para tratar muchos otros temas más. A ustedes, muchísimas gracias.